¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que he creado un canal de WhatsApp para todas aquellas personas que quieran estar al día con el contenido del canal. También quiero mencionarles que en cada publicación estaré dejando una frase o palabra única, la cual la primera persona que la utilice en los comentarios de los videos más recientes tendrá la oportunidad de ser saludada en el próximo video, apareciendo también junto con el primer comentario de cada video. Así que ya saben, si quieren tener otra posibilidad de ser saludados en los videos, acá abajo estará el enlace en la descripción. Continuando con la parte 2 del manga de X y Ash, cambiamos de escena y nos encontramos con Ryuk en el comedor preparándose para comer una sopa y preguntando inmediatamente qué tal estaba de sabor. Al probar la comida el hombre se encontraba bastante sorprendido, pues no esperaba conseguir un sabor como ese en un plato tan simple. Ryuk con una gran sonrisa pasaba a preguntar qué era eso, porque realmente estaba muy asombrosa la comida. Vemos entonces cómo se encontraba siendo acompañado por la vicecapitana Ben y Renta, el muchacho del cual habían hablado anteriormente. Ben mientras comía pasaba a mencionar que la combinación entre fragancia de los vegetales silvestres y los tubérculos era celestial, realmente estaba deliciosa la comida. Mientras Kenta por otro lado añadía que tenía un perfecto conocimiento de los ingredientes, se veía fácil de preparar pero era una receta de alta calidad que requería de una muy buena técnica. Ryuk entonces pasó a mencionar que si podía creer que lo había preparado tan solo una niña de 14 años, y si la pequeña era buena a esa edad sería la mejor incluso sin una carta de recomendación. X inmediatamente causando un alboroto pasó a levantarse y colocando sus pies en la mesa le mencionaba a todos los presentes que eso estaba delicioso, mencionándoles que si acaso no era verdad. Annie con una gran sonrisa en su rostro pasaba a mencionar que le alegraba que les haya gustado bastante. Por otro lado vemos como X seguía con su escándalo y aparte era bastante imprudente pues se encontraba hablando con la boca llena, mencionándoles que si ya no se los había dicho antes, afirmando que la sopa de Annie era la mejor del mundo. Se me hace bastante gracioso porque el prota se encuentra sentado delante del capitán Ryuk y mientras se encontraba hablando con la boca llena se ve como se le salpicaba toda la comida en la cara a Ryuk. El prota seguía añadiendo que todos esos nobles tenían el mismo gusto aburrido, mientras que la cara de disgusto por parte de Ryuk no se hacía esperar, esto mientras era observado por la vicecapitana Ben. Rápidamente Ryuk, el cual no lo soportó más, procedió a levantarse de su asiento para luego pararse detrás del prota y comenzar a apretarle la cabeza, mencionándole que tenía que tranquilizarse y llamándolo chico salvaje. En vista de esa escena, dos personas se pronunciaron y terminaron golpeando a los dos personajes. Y mientras vemos como el capitán Ryuk y el prota se encontraban golpeados, vemos como Annie pasaba a mencionarle a X que si acaso no le había dicho que no tenía que subirse a la mesa, mientras que la vicecapitana Ben le mencionaba a Ryuk que por favor tenía que comportarse como un adulto. Los chicos rápidamente comenzaron a disculparse y el prota añadía que Ryuk había sido el que lo había provocado, mientras que Ryuk le preguntaba que cuándo le había hecho eso, pues él había presumido tanto sobre la sopa de su amiga que hasta quería darle una lección. Kenta por otro lado mientras comenzaba a reír pasaba a mencionar que era un desastre, pero inmediatamente resultó siendo golpeado por el capitán Ryuk, del cual le mencionaba que por qué se estaba riendo y por qué se encontraba tan feliz. Kenta mientras era golpeado pasaba a preguntar el por qué lo golpeaba tan de repente si él no había hecho nada. Vemos al capitán golpeando a Kenta mientras le mencionaba que se había reído de él mientras que Ben lo estaba regañando y que necesitaba ser disciplinado. El prota a su lado le mencionaba que tenía que patearlo con más fuerza, llamando a Ryuk maestro. Kenta en ese momento les pedía a los chicos que pararan, que dejaran de golpearlo. Esto mientras eran observados por Ash, el cual se encontraba pensando que X ya debería de saber que él no es muy sociable. Y en ello no aplica tanto ya que son bastante cercanos porque se conocen desde hace mucho tiempo. Y mientras observaba todo el espectáculo que tenían montado los chicos, Ash pasaba a preguntar si podría abrir su corazón a unas personas que recién acababa de conocer. Pasamos a ver entonces los recuerdos de Ash de hace unos momentos atrás cuando recién habían despertado. Ash en ese momento pasó a preguntarle a Ryuk si podían convertirse en caballeros, preguntándole si acaso eso era en serio. Mientras que X le mencionaba a Ryuk llamándolo señor caballero que le había hecho una pregunta, preguntándole dónde estaban las dos chicas que se encontraban con ellos, y si estas últimas se encontraban bien. Ryuk entonces guardó silencio por unos segundos, y X seguía preguntándole qué pasaba, preguntándole entonces nuevamente dónde estaban ellas. En ese momento con una cara triste, Ryuk le mencionó a los chicos que no pudo salvar a las chicas. Al escuchar eso, X inmediatamente procedió a levantarse de su cama mencionando que si acaso lo que estaba diciendo era en serio. Ryuk pasó a disculparse con el prota mientras lo observaba con una mirada fría, añadiendo que no pudo salvar a nadie más a excepción de ellos dos. El prota que se estaba enfureciendo le mencionaba que qué clase de caballero era él, y procediendo a cargar hacia donde se encontraba Ryuk para golpearlo le mencionaba que un caballero ni siquiera podía salvar a dos chicas, preguntándole nuevamente qué clase de caballero era ese. Ryuk mientras observaba al prota cargar hacia él se encontraba pensando que ese maná posiblemente sea de su coraje y que tenía muy buen maná. Seguía añadiendo que el flujo no es limpio, pero era bastante fuerte, es similar a un animal de las montañas que ha vivido por mucho tiempo. Colocándose serio, Ryuk se mencionó que estaba bien y que iba a ver un poco más acerca de las habilidades del chico.
Pero ante todo pronóstico, mientras X se encontraba cargando hacia donde se encontraba Ryuk, Ben terminó abriendo la puerta de una patada, mencionándole al prota que tenía que tranquilizarse, añadiendo que ese hombre, y refiriéndose a Ryuk, él siempre se encontraba diciendo tantas mentiras que ya no había posibilidad de creerle en nada. Ryuk, que había visto a Ben entrar en la habitación, se había preocupado bastante, y la chica, mientras le devolvía la mirada a su capitán, le mencionaba que en fin, ese era un mal hábito que él poseía, mencionándole al capitán que no debería de jugar con el corazón de un jovencito. Vemos la cara de dolor del prota, pues recién se había llevado un puertazo bastante fuerte en la cara, mientras mencionaba que un caballero no debería de mentir de esa forma. Ben entonces pasó a mencionar que Annie y Mao se encontraban ayudando a preparar la comida en la cocina. El capitán entonces le mencionaba a Ben que porque había dicho algo como eso, mientras que el prota, que se encontraba en el piso, pasaba a preguntar por qué. Rápidamente el prota se alzó del suelo y mientras señalaba al capitán le mencionaba a este último que por qué les había mentido, preguntándole si acaso no tenía conciencia y llamándolo anciano. Ryuk entonces furioso le mencionaba al prota que si de esa forma le iba a hablar a la persona que salvó su vida, llamándolo chico salvaje. Ben en ese momento entre risas pasaba a mencionarle a Ryuk que tenía que calmarse y llamándolo también anciano. Y a este último al parecer eso no le gustó, pues le mencionaba a Ben que no tenía que copiar lo que decía ese pequeño mocoso. Todo esto era observado por Ash, el cual se encontraba preguntándose si acaso no era obvio que estaba mintiendo, añadiendo que no tenía sentido que una persona que pudo matar a una gran cantidad de monstruos e incluso a un jefe con un solo golpe no pudiese proteger a dos niñas. Seguía añadiendo que además de eso tenía muchísima suerte, ya que el hombre al cual habían robado reciente los había perseguido y los terminó rescatando, y ahora se encontraba tratándolos bien. Ash se veía bastante desconfiado y seguía añadiendo que la razón por la cual había engañado a X debería de estar relacionado con volverlos unos caballeros. Ash entonces pasó a preguntarle al capitán Ryuk que por qué los había salvado, mientras le mencionaba que él era un caballero y le preguntaba si acaso los caballeros no servían a los nobles. El capitán, mientras observaba fijamente a Ash, pasaba a mencionar que ese otro niño tenía muy buenos ojos para las cosas, y la razón por la cual esos niños pudieron sobrevivir en ese ambiente debió de haber sido porque fueron bastante cuidadosos. El capitán entonces le mencionaba al pequeño chico que le diría más cosas, pero lo primero que tenían que hacer era salir afuera. Ya afuera, en lo que parecía ser uno de los muros del castillo, Ryuk pasaba a mencionarle a los chicos que lo primero debería de ser presentarse, preguntándoles si no era cierto. El capitán entonces pasó a presentarse con los chicos como Manwol Ryu, y este es el capitán de los Caballeros Azules, aunque ni siquiera él parece estar seguro de la posición que ocupa. Procedió entonces a presentar a Ben, mencionando que ella era la vicecapitana, y añadiendo que ella era la segunda en conocimiento mágico o de lo que sea, ella es la vicecapitana de los Caballeros Azules. El capitán entonces, observando a otro chico, pasaba a mencionar que ese tipo de allá era Kenta, y él es uno de sus mantenidos. Kenta pasó a mencionar que él solía ser el mejor estudiante en Ragna. El capitán entonces, hablándole a los chicos, le preguntaba si acaso ellos podrían decirle sus nombres, mientras que Kenta por detrás se encontraba un poco confundido. Rápidamente los chicos procedieron a presentarse como X y Ash, que ya sabemos son nuestros protagonistas. El capitán entonces, mientras repetía sus nombres, pasaba a mencionar que lo comprendía, para momentos después colocar una expresión un poco seria y añadirles que mientras ellos dormían, Annie le había contado todo. La razón por la cual ellos vivían en el bosque y por qué habían estado robando hasta ese momento. Ambos chicos inmediatamente se alarmaron al escuchar eso, pero el más impresionado con esto era Ash. El capitán entonces le mencionaba a Ash que si acaso él quería saber por qué les había dicho que tenían que convertirse en caballeros, a lo que el chico rápidamente respondió de forma positiva. El capitán entonces, mientras los observaba, mencionaba que eso era simple y era porque ellos eran bastante fuertes. Y a modo de historia, el capitán le mencionaba a los chicos que puede que ellos ya hayan escuchado de los tiempos en los cuales los caballeros peleaban en contra de los demonios. Y esto lo hacían con el objetivo de proteger a la humanidad. Ellos entonces formaron una organización nacional. El capitán seguía añadiendo que entonces no había caballero que fuese fuerte desde sus inicios. Y por esa razón chicos y chicas de 14 años tenían que pasar las evaluaciones de Ragna, donde serían entrenados para convertirse en caballeros hechos y derechos. El capitán seguía añadiendo que para convertirse en candidatos a capitán de caballeros, 4 caballeros eran escogidos cada 4 años por reconocimiento de Ragna, añadiendo entonces que él fue una completa excepción para eso. El capitán pasaba a añadir que podía ser bastante problemático, pero nadie podía ir en contra de ti si te volvías un capitán. Muy sorprendido, el prota pasaba a mencionar que si eso significaba que el capitán nos iba a recomendar para ir a eso de Ragnar o lo que sea. Asustándose un poco, el prota seguía añadiendo que él había robado su joya antes y le preguntaba al capitán si aún así él quería que se volviera un caballero. El capitán entonces pasaba a mencionar que él le había robado su joya y por esa razón era que los quería escoger. Seguía añadiendo que X se había atrevido a robarlo a él, a un capitán caballero. Y no solo eso, consiguió robarle la piedra de la mazmorra sin que él pudiera darse cuenta. El capitán seguía mencionando que eso era algo imposible de hacer, aún así el prota se las había arreglado para hacerlo. Vemos entonces la mirada seria del prota mientras que el capitán seguía añadiendo que sin embargo su talento estaba yendo en una dirección equivocada.
Y mientras observaba al prota fijamente le seguía añadiendo que tenía que intentar salvar al mundo en lugar de vivir de esa forma. El prota muy sorprendido se preguntaba si podía dejar de robar y comenzar a salvar el mundo, no se lo podía creer. Después de eso vemos al prota con una gran sonrisa mientras tocaba el hombro de Ash mencionándole que si acaso él también lo iba a hacer y añadiendo que básicamente ambos eran un solo paquete. El prota continuó preguntándole a Ash que si de verdad él planeaba aceptar, pero el chico entonces procedió a guardar silencio unos segundos, para luego el chico pasar a mencionar que no estaba seguro y era solo que, pero inmediatamente es interrumpido por X, el cual pasaba a mencionarle que si acaso iba a dejar pasar una buena oportunidad como esa. Ash entonces pasó a mencionarle a X que no necesitaba tener un propósito para salvar al mundo, ya que él solo quería ser feliz con Annie y Mouse, y pensando inmediatamente para sí mismo que no podía negar que era una buena oportunidad, pero si ambos aceptaban entonces ¿quién iba a cuidar de las chicas? El capitán al notar cómo Ash dudaba pasaba a mencionarle a este último que si acaso no estaba siendo sincero, y añadiendo que tal vez sea por causa de las chicas. El capitán ya había preparado una contramedida y añadía que Annie tenía una buena habilidad para la cocina, y seguía añadiendo que Kenta tenía un contacto en la academia de cocina que trabajaba como profesor allí, y era por esa razón que ellos podrían conseguir que Annie y Mouse pudiesen entrar a esa academia. Seguía añadiendo que era bastante seguro, y sus identidades también estarían aseguradas, si las cosas salían bien incluso podrían convertirse en chef de la realeza. Ash entonces pasó a mencionar que esa era una oferta bastante buena, ya que la cocina de Annie era genial, pero mostrando una expresión sombría pasaba a añadir que esa pequeña porción de sopa fue suficiente como para comprobarlo. El capitán pasó a mencionar también que él había escuchado que Ash había perdido sus memorias, causando que el chico se alarmara inmediatamente. El capitán procedió a añadir que era la primera vez que se encontraba con un caso como ese, así que si ellos reunían toda la información acerca de los caballeros del mundo en una sola biblioteca, podrían ser capaces de conseguir algunas pistas de sus memorias perdidas. Estas palabras por parte del capitán hicieron que Ash inmediatamente se encontrara sorprendido pensando si acaso habían pistas acerca de su pasado. El capitán entonces procedió a mencionarle a los chicos que por último había un motivo por el cual él les había pedido que se encontraran allí, preguntándole a Kenta inmediatamente si acaso las preparaciones ya estaban listas, a lo que el chico rápidamente le respondía a su capitán de manera afirmativa. Kenta pasó a mencionar que habían atrapado a todos los comerciantes de esclavos de esa zona en tan solo mediodía y le preguntaba a su capitán si acaso eso no era una tarea demasiado dura. X, que no comprendía muy bien la situación, pasó a mencionar acerca de los comerciantes de esclavos que habían atrapado, pues no comprendía nada de lo que estaba pasando. E inmediatamente los chicos procedieron a caminar al unísono hacia los bordes del muro para observar qué era lo que estaba pasando. A la distancia entonces pasaron a percatarse mientras que el capitán les mencionaba que les había dicho a los caballeros que atraparan a todos los comerciantes de esclavos de la zona y a su vez a cualquier persona que estuviese relacionado con ellos. Seguía añadiendo que había cerca de unas 20 personas y todos ellos son personas que habían recibido dinero de los comerciantes de esclavos. Mientras vemos como uno de los hombres le pedía piedad a uno de los guardias, el capitán seguía añadiendo que ellos no podían evitar su castigo por sus crímenes, añadiendo que las opciones que le quedaban a estos hombres era pudrirse en la cárcel o quedarse paralíticos. Mirando también junto a los chicos, el capitán pasaba a mencionar que esas cosas son lo mínimo que podían hacer para ayudar como caballeros. Es entonces que el capitán con una mirada seria pasaba a mencionarle a los chicos que se lo iba a repetir una vez más, añadiendo que tenían que convertirse en caballeros y cambiar ese mundo caótico con sus fuerzas. Nuestros protas al escuchar eso inmediatamente se encontraban sorprendidos preguntándose si acaso ellos dos realmente podrían cambiar ese mundo. Ya después de esos recuerdos, Ash se encontraba pensando que el capitán de los Caballeros Azules realmente era una persona asombrosa. Pero analizándola ahora, él era más parecido a ese idiota de X, preguntándose si realmente podían confiar en él. Esto mientras vemos a los chicos cómo golpeaban a Kenta y eran perseguidos por Annie y Ben. Después de todo ese juego vemos cómo los chicos seguían sentados en la mesa comiendo tranquilamente. El prota entonces procedió a llamar al capitán maestro y preguntándole que cuándo harían esas cosas de Ragna. Seguía añadiendo que deberían de haber muchos tipos fuertes y que tenían que entrenar aún más. El capitán entonces pasó a añadir que le gustaría regresar al castillo tan pronto como sea posible y entrenarlos a ellos dos de inmediato, pero necesitaba recuperar su maná después de haberlo gastado casi todo en buscar la piedra de mazmorra. Al escuchar eso, el prota pensó que realmente ese era el nombre de esa piedra, mientras le preguntaba al capitán qué era una piedra de mazmorra. Ben fue la que procedió a tomar la palabra mencionándole al prota que poniéndolo en términos simples es una acumulación de maná liberada por humanos o monstruos, y puede convertirse en un dispositivo de explosión mágica que es capaz de romper una mazmorra. Seguía añadiendo que en realidad era un instrumento de segundo o del cuarto, la verdad esta parte no la entiendo, y seguía añadiendo que los demonios la estaban utilizando para aterrorizar e invadir el mundo. Seguía añadiendo que esa era una cosa bastante peligrosa, y aún así el prota tuvo el coraje de robarla. X entonces mientras se reía pasaba a mencionar que él había pensado que era una joya costosa. Vemos entonces cómo Kenta, que se encontraba al lado del capitán, pasaba a mencionar que fueron capaces de encontrarlos inmediatamente y aún así no hubo problemas. El capitán entonces pasó a añadir que afortunadamente esa cosa estaba dentro de su rango de maná.
Kenta entonces pasó a preguntarle al capitán que si éste había liberado una gran cantidad de maná para encontrarlo, entonces habría muchos monstruos que serían atraídos por eso. El capitán, observándolo, pasaba a reírse mientras le mencionaba que estaban hablando del maná de un capitán de caballeros y que los monstruos no son tan tontos como para seguir algo que terminaría matándolos. Y como si de una señal para entrar en escena se tratara, vemos entonces como el cielo comenzaba a nublarse y comenzaban a caer múltiples relámpagos, causando que el capitán se preguntara qué estaba pasando. Ash entonces comenzó a mencionar que el cielo se encontraba despejado hace unos momentos, mientras que Eki mencionaba que suponía que iba a llover o algo similar. Vemos entonces que en la parte superior del castillo donde se encontraban los chicos, una especie de luz púrpura terminó apareciendo, mostrándonos así que se había abierto una grieta interdimensional y dentro de esta se encontraba una figura humanoide. Tanto Ben como Kenta, que habían sentido eso, comenzaron a pensar que era un maná bastante impresionante y que posiblemente sea de un demonio. Y no cualquiera, sino un demonio de alto rango. Vemos entonces al demonio que comenzaba a mencionar que aquí era donde se encontraba. El capitán entonces comenzaba a maldecir mientras mencionaba que la piedra de mazmorra se encontraba enlazada justamente con esa persona. Los chicos entonces comenzaban a pensar que si acaso eso significaba que esa presión, mientras vemos a ambas niñas preocupadas. El prota entonces comenzaba a mencionar que el aire se estaba volviendo cada vez más pesado. Vemos entonces la apariencia completa del demonio que comenzaba a llamar al capitán de los Caballeros Azules por su nombre, mencionando entonces que era bueno verlo de nuevo luego de que ese último terminara escapando en su último duelo. El capitán inmediatamente pasó a darle la orden a Ben que tenía que crear la mejor barrera que pudiera alrededor del pueblo. Dándole una orden a Kenta, le mencionaba al chico que tenía que evacuar a todos los residentes a la parte trasera del pueblo. En ese instante, mientras el capitán se encontraba hablando, el demonio procedía a cargar un poderoso ataque con su espada. Mientras que desde los cielos mencionaba que hoy se iba a decidir quién era el espadachín más fuerte de todos, arrojándose un poderoso ataque que se dirigía rápidamente hacia el castillo donde se encontraban los protagonistas. El ataque fue tan poderoso y devastador que podemos ver cómo casi todo el castillo en su totalidad fue destruido por un simple ataque de un demonio de alto rango. Una ventana del sistema nos muestra la información acerca de este demonio, que es de rango legendario y tiene por nombre Lehurka, el creador de la esgrima demoníaca. Este demonio pertenece a la especie de mago demoníaco de alto rango, tiene un nivel de más 99. Es el demonio en rango número 2 en todo el reino demoníaco. Aparte de eso, se nos menciona que es el mejor espadachín entre todos los demonios, y le gusta pelear. Su definición de unidad es cortar al mundo en pedazos. Lehurka entonces pasó a mencionarle al capitán que tenía que desenvainar su espada mientras lo llamaba por su nombre y se preparaba para realizar otro ataque. Pero antes de que pudiera atacar, este último tuvo que esquivar rápidamente mientras mencionaba que eso era lo que él quería, adulando entonces la espada del capitán y seguía añadiendo que podía competir contra la suya. El capitán entonces ya se encontraba preparado para batirse en duelo contra el demonio, mientras que el prota y las chicas se encontraban detrás observando todo. El capitán pasó a mencionarle a Lehurka que por qué no se iba a morir a otro lugar mejor, añadiendo que no quería verlo de nuevo, insultando al demonio llamándolo gusano morado. Lehurka, mientras se reía, pasó a mencionarle al capitán que a diferencia de su boca, su espada estuvo esperándolo durante bastante tiempo. Y mientras el demonio miraba fijamente al capitán, le mencionaba que nunca se iba a olvidar del desagradable dolor constante que le había hecho, proporcionándole así un poderoso ataque que terminó siendo repelido por la espada del capitán. El demonio le gritaba que se había atrevido a causarle esa herida, mientras el capitán a modo de burla le mencionaba que por qué no iba mejor a un doctor ya que le dolía bastante esa herida. Mirando de reojo hacia donde se encontraban los chicos, el capitán se encontraba pensando que el maná de ese demonio era bastante peligroso, añadiendo que si respondía a los ataques del demonio con la misma fuerza, entonces los chicos quedarían envueltos en esa pelea. Vemos al prota entonces cómo intentaba llamar la atención de su maestro, pues se encontraba preocupado. Pero el capitán rápidamente pasó a darle la orden a Kenta gritándole ahora, mientras este último procedió a agarrar a uno de los chicos por la manga de su camisa. Esto mientras le mencionaba al capitán que él iba a ser el que se encargara de esos chicos. Lehurka, que miró esto como una especie de humillación, pasó a mencionar que ellos humanos cómo se atrevían a relajarse enfrente de él, de Lehurka, añadiendo que los iba a destrozar a todos de una sola vez, utilizando la esgrima demoníaca en su tercera forma, realizando así un movimiento que tiene por nombre Huracán Cortante. Ataque al cual se dirigía rápidamente hacia donde se encontraba el capitán de los caballeros, el cual se preparaba para recibirlo. Observando el poderoso ataque de Lehurka, el capitán se encontraba mencionándose que él no se iba a ir, y que no se iba a olvidar de él, llamándolo maldito demonio morado. Justo en el momento en el que el capitán fue impactado por el ataque de Lehurka, él pensó que este tipo era bastante duro. Mientras vemos cómo después de que el polvo comenzaba a disiparse, se encontraba el capitán parado de pie en el medio del campo de batalla, pero al parecer este último había recibido todo el ataque. El demonio que se encontraba observándolo pasaba a mencionarle que sus habilidades en esgrima son iguales, y mientras vemos al capitán como botaba sangre por algunas partes de su cuerpo, el demonio pasó a mencionarle que con el fin de que esos humanos pudieran escapar había recibido todo su ataque a propósito, y era a causa de eso que Lehurka mencionaba que el capitán iba a perder esa pelea.
Vemos entonces cómo el capitán muy serenamente procedía a colocar su espada delante de él preparándose para recibir más ataques de Lejurka y contraatacar. Mostrándose muy fachero, el capitán le mencionaba al demonio que la primera regla en el camino de los caballeros decía que los caballeros deberían de proteger a la humanidad, y es a causa de ese tipo de juramentos que ellos podían volverse aún más fuertes, llamando idiota e ignorante al demonio. Lejurka, dejando salir una carcajada, hablaba acerca del camino del caballero, afirmando que era una palabra bastante insignificante. Seguía añadiendo que tenía que dejar de decir tantas tonterías y morir en sus manos, preguntándole al capitán si creía que realmente los caballeros seguían ese tipo de reglas. El capitán sonriendo pasó a mencionarle que estaba bien, y seguía añadiendo que tal vez pudiera darle una buena pelea, pero le iba a mostrar lo cierto que eran sus palabras. Lejurka, colocándose serio, pasaba a mencionarle al capitán que sus palabras y sus movimientos no eran cosas insignificantes. Cargando rápidamente hacia donde se encontraba el capitán, le mencionaba que necesitaba cortar todo su cuerpo para que así pudiera dejar de decir tantas tonterías. En ese momento, mientras Lejurka cargaba hacia donde estaba el capitán, Ben terminó conectando a ese último junto con Kenta para así poderse comunicar los tres de manera telepática. Kenta rápidamente pasó a informar que habían evacuado con éxito a todos los residentes del pueblo, mientras vemos cómo Ben seguía junto con los chicos. Ella se encontraba mencionando que siempre era de esa forma, que Kenta y ella siempre se encargaban de ese tipo de cosas, preguntándole al capitán si acaso eso tenía sentido. Kenta le terminó respondiendo a Ben mencionándole que sí, pues debido a que todas las habilidades de su capitán excepto su esgrima están en un nivel de aprendiz. En otras palabras, el capitán Ryuk solamente sabe pelear, es literalmente Yami de los toros negros. Ryuk, mientras sonreía, pasaba a mencionarle a Lejurka que ahora, gracias a que sus competentes subordinados, él podría utilizar todo su poder como le plazca. El capitán, entonces, preparándose para arremeter hacia donde se encontraba su enemigo, le mencionaba que si su verdadero deseo era morir, le mencionaba a Lejurka que tenía una oportunidad de concedérselo. Lejurka, con una gran sonrisa, le mencionaba al capitán que de eso estaba hablando, mencionándole a este último que tenía que atacarlo con todas sus fuerzas. El capitán entonces se preparaba para realizarle un potente ataque al demonio, llamando a este ataque Luna Llena, un camino de la espada. Lejurka al mismo tiempo procedió a cargar a donde se encontraba el capitán, mencionándole que lo iba a cortar utilizando una habilidad que tiene por nombre corte demoníaco de octava forma, danza salvaje. Ambos ataques terminaron siendo impactados inmediatamente, generando una gran y potente explosión de energía que volaba por todos los alrededores, pero las espadas de los hombres chocaban al unísono y al parecer estaban muy parejos en fuerza. Vemos entonces cómo ambos contrincantes se miraban fijamente sin desviar la mirada ni por un segundo de su objetivo. Nuevamente una gran explosión de rayos se hizo presente en el medio del campo de batalla donde estos últimos se encontraban peleando. Rápidamente Lejurka aprovechó esa oportunidad para pegar un fuerte salto y elevarse por el cielo. Esto mientras el capitán le proporcionaba un ataque con su espada que se dirigía rápidamente hacia donde estaba Lejurka. En el aire el demonio pasó a mencionar que eso era lo que él quería desde el principio, esquivando el ataque del capitán y desplazándose rápidamente a la velocidad del sonido hacia donde se encontraba este último. Lejurka, con una gran sonrisa mientras se dirigía hacia donde se encontraba el capitán, le mencionaba que tenía que balancear su espada y cortarlo, afirmando que lo iba a acabar y lo iba a convertir en cenizas. El capitán, a modo de burla, con una sonrisa le mencionaba a Lejurka que al parecer le gustaba mucho a ese gatito asustado. Seguía añadiendo que si de esa forma él fuese popular con las chicas, tal vez ahora tendría una familia. Aún así, sus palabras son interrumpidas porque Lejurka procedió atacándolo y ambos ataques seguían colisionando constantemente. Vemos entonces que un ataque de Lejurka hizo que el capitán terminara retrocediendo un poco, haciendo que el demonio se emocionara y le preguntara si ya se encontraba cansado. El capitán, al cual se encontraba un poco exhausto y se le notaba, pasaba a mencionarle a Lejurka que tan solo le estaba dando una pequeña ventaja, llamándolo demonio morado. Mientras ambos colisionaban en un poderosísimo ataque, Lejurka le mencionaba al capitán que al parecer su boca aún no estaba muerta. Seguía añadiendo que sus movimientos cada vez eran más lentos, preguntándole si acaso eso eran por sus ataques. Momento después vemos cómo ambos terminaron retrocediendo un poco para reposicionarse. Rápidamente Lejurka procedió a atacar al capitán y vemos cómo estos seguían batiéndose en duelo feroz rápidamente. Lejurka entonces mencionaba que tenía que mostrarle todas sus habilidades. La pelea de ambos seres era tan catastrófica y poderosa que los chicos que se encontraban viéndola a la distancia podían sentir la presión del maná, mientras que de fondo vemos cómo toda la ciudad había sido destrozada. Ash se encontraba completamente sorprendido, mientras que X mencionaba que al parecer el maestro se encontraba perdiendo. Y esto era debido a que el capitán había recibido muchos ataques al principio. Todo eso lo había hecho con el objetivo de poderles dar tiempo a los chicos y así escapar. Ash, que se encontraba observándolo muy incrédulo, pasaba a preguntarse el por qué el capitán había hecho algo como eso si pudo haber muerto, mostrándose así muy preocupado. Seguía preguntándose si acaso había arriesgado su vida por otros tan solo por ser un simple caballero. Vemos entonces a dos personas misteriosas que se encontraban observando toda la pelea encapuchados y uno de ellos pasaba a mencionar que eso era bastante vergonzoso, pues Lejurka solo había venido a reunir información y terminó de esa forma.
La pequeña persona misteriosa de capa blanca pasó a mencionar que era la primera vez que lo veía pelear de esa forma, preguntándole al que se encontraba a su lado llamándolo séptimo que si acaso eso no era verdad. Vemos entonces que la persona de capa blanca era un pequeño hombre enano, mientras que la otra persona que lo acompañaba no se le ve el rostro. La pequeña persona mientras observaba la pelea mencionaba que tal vez esa pelea terminaría retrasando sus actividades, disculpándose entonces por los problemas causados con el séptimo que es la persona detrás de él. Esta figura misteriosa mientras tan solo deja ver uno de sus ojos que se ve bastante sombrío y tétrico pasó a mencionar que eso estaba bien, ya que siempre había querido venir a verlo por su propia cuenta. Vemos entonces cómo la figura misteriosa que tiene por nombre Séptimo pasaba a levantar 2 gemas de mazmorra mientras mencionaba que esos 2 caballeros eran bastante poderosos, así que mencionaba que iban a ver de qué eran capaces. Vemos entonces cómo ambas gemas de mazmorra terminaban creando o sacando de su interior lo que parecían ser algunos monstruos. De entre una de ellas salió una especie de serpiente blanca con múltiples ojos en su cara y por el otro lado un cangrejo gigantesco que parecía bastante poderoso. Los civiles que habían visto a las gigantescas criaturas rápidamente comenzaron a entrar en pánico mencionando que eran monstruos y comenzando a correr hacia en todas las direcciones. Ben entonces pasó a mencionarle a todos los presentes que tenían que calmarse y escucharla, mencionándole telepáticamente a los chicos que 2 monstruos que podían multiplicarse habían sido invocados, y Lejurka definitivamente no estaba solo, así que había otros demonios presentes. Mirando de reojo, Ben seguía añadiendo que si realmente habían otros demonios de alto rango en ese sitio, sería demasiado para ellos 2 luchar y evacuar a todos los residentes al mismo tiempo. Y es por esa razón que solo se iban a enfocar en defender a los residentes de los monstruos. Ben entonces procedió a arrojarle unas espadas a los chicos, mencionándole que tenían que utilizarla, y vemos cómo ambos la atraparon rápidamente. Ben pasó a mencionarle a los chicos que los monstruos que tenían enfrente de ellos eran nombrados, por lo cual son mucho más fuertes que el oso con el cual se habían encontrado en la montaña. Además de eso, ambas criaturas tienen las habilidades de reproducción, y es por esa razón que si dejaban que se multiplicaran lo harían sin fin, ya que son especies muy peligrosas y tan solo una de ellas es capaz de arruinar un castillo entero, o sea, un territorio en su totalidad. Vemos entonces cómo los civiles entraban en pánico mientras múltiples criaturas diminutas salían de las gigantescas. Vemos entonces cómo unas serpientes se encontraban realmente cerca de los civiles y rápidamente Ben procedió a acercarse hacia donde se encontraban las víboras y terminó cortándolas. Ben entonces le mencionaba a los chicos en voz alta que tenían que deshacerse de las criaturas lo más pronto posible, añadiendo entonces que Kenta y ella se encargarían de los monstruos nombrados, o sea, de los grandes, y mencionándole a los chicos que mientras tanto ellos tenían que ir a proteger a los residentes en la parte trasera de la villa, y solo tenían que tener la intención de hacerlo ya que la espada se encargaría de hacer el resto, demostrándonos así que al parecer esta es una especie de espada mágica. Ambos protagonistas se encontraban un poco confundidos preguntándose si acaso ellos podían realmente proteger a los residentes. Ben mientras comenzaba a pelear con la serpiente gigante le mencionaba a los chicos que el capitán había confiado en ellos 2, y ahora mismo en ese instante ella también estaba confiando en los chicos. X mientras volteaba hacia atrás pasaba a mencionar que si tan solo ellos 2 tendrían que proteger a tantas personas, preguntándose entonces si realmente ellos podrían ser capaces de protegerlos. X, que se encontraba distraído por unos segundos, terminó percatándose que delante de él ya se encontraban 2 serpientes a punto de atacarlo, pensando que eran muy rápidos y sus movimientos no podían ser comparados a lo de los lobos del bosque. Pero antes de que el chico pudiese reaccionar, un rápido corte terminó ocurriendo delante de él, y una voz misteriosa pasaba a preguntarle al chico que a dónde se encontraba mirando, dejando así al prota completamente sorprendido. X en ese momento se encontraba pensando que si acaso la espada se había movido por sí sola. Mirando hacia donde se encontraba Ash, X pasó a mencionarle a este último que si acaso tenía miedo y por qué se encontraba hablándole de esa forma. Ash, que no comprendía la situación, pasaba a preguntarle a qué se refería, añadiendo que él había pensado que había sido X el que había dicho eso. La espada que sostenía X entonces pasó a mencionarle a los chicos que había sido él y que tenían que concentrarse llamándolos idiotas. X, muy sorprendido, pasaba a mencionar que era increíble, la espada se encontraba hablando, mientras que Ash pasaba a preguntar qué demonios era todo eso. La espada entonces pasó a mencionarnos que no era momento para parlotear y que tenían que escuchar cuidadosamente lo que les iba a decir. Y eso es porque los monstruos enemigos son bastante difíciles de derrotar. En ese momento Ash pasó a mencionar que sería mejor que dijera lo que tenía en mente rápido. La espada pasó a mencionarnos que las serpientes tenían un veneno paralizante e incluso si cortaban alguna parte de sus cuerpos, estas últimas se regenerarían rápidamente. Una ventana emergente del sistema pasó a darnos la información acerca de las serpientes, que se encuentran en el rango raro. Son serpientes que tienen por nombre serpientes verdes inesperada, grandes serpientes inesperada, perteneciendo a la misma especie y la mayoría rondan el nivel 19. Más información seguía mencionándonos que estas serpientes tienen colmillos afilados que desde su nacimiento instintivamente envenenaban y se comían a los enemigos enfrente de ellos. La espada pasó a hablar acerca de la otra criatura, mencionando que los otros destruyen a sus comidas con sus pinzas de acero, y es difícil dejarlos inconscientes o siquiera rasguñar su exoesqueleto a causa de su excelente habilidad regenerativa.
Una ventana del sistema pasó a mencionarnos que esta especie también se encuentra en la categoría rara y tiene por nombre langosta mortal, pinzas de acero. La mayoría de estas langostas rondan el nivel 18, y más información nos revela que es un bebé de la reina langosta que luego de su nacimiento todas las langostas se vuelven en una pelea donde se comen entre ellas y aquellas que sobrevivan serán las más fuertes. La espada continúa añadiéndonos que lo que tenían esos dos monstruos en común era su habilidad regenerativa, ya que ellos seguirán reviviendo a pesar de sus heridas mortales. Entonces la espada le menciona a los chicos que si ella pudiese transferirle magia a ellos dos, entonces podría matar a esos monstruos. Una ventana del sistema nos mencionaba la habilidad que poseía la espada, la cual tiene por nombre Encantar. Y esta habilidad tiene la capacidad de transferir magia a un objeto. Si el nivel de la habilidad es superior o se incrementa, mayor será el número de personas que podrían encantarse. La espada añadía que era imposible derrotar a esos monstruos sin su ayuda. Ash pasó a preguntar acerca de encantar, mientras que el prota mencionaba que tenían que hacerlo en ese momento. Mientras vemos una pose fachera por parte de los chicos, la espada le mencionaba que primero tenían que ver sus habilidades y al mismo tiempo la ventana de estado, gritándole a los chicos que tenían que abrirlas en ese momento. X pasó a mencionar que muy bien, hablando acerca de las habilidades y la ventana de estado, pero mientras acababa con una de las criaturas preguntaba qué era eso. La espada, al escuchar lo que acababa de decir el chico, inmediatamente entró en pánico mientras se mencionaba internamente que si acaso el chico era un novato que ni siquiera sabía lo básico. Y luego de pensar en eso, la espada procedió a hablarle a Ash, mencionándole a este último si podía hacerlo, preguntándole si acaso era capaz. Ash pasó a mencionarle a la espada que él tampoco lo sabía, y le gritaba a esta última que tan solo tenía que decirle cómo pelear. La espada entonces inmediatamente pasó a gritar que eran un par de tontos. La espada, mientras observaba a Ben peleando contra la serpiente blanca, pasaba a preguntar si acaso la situación era tan terrible como se veía, preguntándose entonces que cómo fue posible que Ben permitiera que dos novatos que ni siquiera pudiesen abrir su ventana de estado se encuentren empuñándola a ella, la cual es conocida como la egocéntrica espada del conocimiento. La espada entonces pasó a hablar mencionando que no tenía elección, y que si Ben le había dado eso entonces era lo mejor y que tendría que confiar en ella. Y mientras vemos cómo más serpientes y langostas se acercaban hacia donde estaban los chicos, la espada les mencionaba llamando a los novatos que les guiaría para que así pudieran pelear y tenían que seguir sus instrucciones de ese momento en adelante. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Por acá estará apareciendo el primer comentario del video anterior, como también los suscriptores pagos del canal. Para todas aquellas personas que me quieran apoyar, pueden suscribirse y volverse miembros del canal, que eso me ayudaría muchísimo, serían mis principales patrocinadores. Y así más que decir chicos, espero que tengan un excelente día, una muy buena tarde y una linda noche. Gocen de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.